Bienvenidos a El Gráfico TV este jueves 22 de diciembre. Gracias por estar con nosotros en un programa donde pues seguimos con la estela del Mundial porque es apenas una semana en la que estamos todavía disfrutando, hablando de los goles, hablando del campeón, de todas las figuras, y vamos a seguir con eso en nuestra mesa. Me acompaña Marcelo Betancourt, Bruno Porcio y también Josué Valiente, nuestro querido enviado mundialista. Les saludo a Rodrigo Arias, un gustazo que estén con nosotros. Josué, bienvenido. Te tuvimos el otro lado de la cámara desde Qatar, ahora está con nosotros. Bienvenido El Salvador. No, gracias, un gusto estar por primera vez aquí con ustedes y por primera vez voy a hacer El Gráfico TV sentado y no de pie, así que eso ya me permite disfrutar esto y hablar de la forma más tranquila posible. Chelo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un placer estar de nuevo por acá. Pues bueno, ya casi estamos en la recta final del año, pero todavía seguimos disfrutando de lo que fue el Mundial 2022. Tuvo que ir Josué Valiente a Qatar y regresar para que lo tuviéramos acá en El Gráfico TV. Bruno, bienvenido. Hola Rodrigo, Josué, qué gusto tenerte acá en la mesa, y Marcelo, por supuesto, un fuerte abrazo para todos. Ya nos estamos acercando a la Navidad, estamos a 48 horas de la Nochebuena, así que comparta con nosotros. Vamos a tener una agenda interesante hoy, así que está abierta para que usted también forme parte del programa como nos gusta siempre a través de las redes sociales. Bueno, vamos a ver qué tenemos ahora en discusión a la carta. Esta noche en El Gráfico TV, Josué Valiente nos cuenta su travesía por Qatar y el 11 ideal del Mundial. Bueno, Josué, nosotros lo vimos desde acá y nos emocionamos, gritamos los goles, vimos los partidos, vimos de todo, pero lo que tú viviste creo que es algo único. Creo que ningún periodista va a poder contarlo, porque nunca un mundial va a ser tan cerca, nunca se va a ver tantos partidos. Contanos cómo fueron las jornadas en las que veías una historia en la mañana, o la historia de un gran partido, y en la tarde veías otra, y o sea, tenías tanta saturación de fútbol, pero no hay saturación más bonita, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo mucho cuando empezaba todo esto, las palabras que me dijo Marcelo cuando comenzamos la planificación y me dijo, no creo que veas 2 partidos en un día, ¿te acuerdas que lo decíamos al inicio? Y yo iba muy mentalizado en que iba a tener que hacer una planificación muy distinta, pero la realidad es que el tiempo te daba para poder ir a 2 partidos. Creo que se los comentaba a ustedes que no podíais ir, habían 4 partidos en un día. No podías ir a 2 partidos que estuvieran juntos porque no te daba el tiempo de moverte de un estadio a otro. Pero sí les voy a decir, cuando termina la fase de grupos, creo que todos los periodistas dimos gracias a Dios que había terminado la fase de grupos, porque eran demasiados partidos, era demasiado movimiento y sobre todo en esa última fecha los partidos estaban juntos, entonces tenías que trasladarte. De hecho, la FIFA nos brindaba transporte para trasladarte inmediatamente desde ese estadio al siguiente estadio porque estaban completamente pegados, era de ir corriendo, pero al final, bueno, creo que fuimos bendecidos los que estuvimos ahí en el sentido que pudimos ver muchísimos partidos. Yo se los decía, 24 partidos al final de una Copa del Mundo, creo que es una dicha y un privilegio del que puedo decir que estuve ahí. Josué, hay dos historias para mí que contar sobre este Mundial. Uno creo que es la mejor historia posible, que creo que puede contar la mejor narrativa posible o relato, que es el de Argentina campeón del mundo en esta ocasión, pero también el tema acerca de qué es Qatar y qué te quedó de ese país más allá del fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué impresión te deja ese país al final? Estamos hablando de cultura, religión, educación de las personas. ¿Qué te dejó ese país? Mira, yo se los he dicho a muchas personas, lo he hablado con bastante gente. Yo tengo la sensación, muchos tuvimos la sensación al final, que todo estaba muy maquillado también, es decir, lo que viste en el Mundial no era exactamente como es la sociedad cuando no es el Mundial. Yo creo que les contaba lo que tuve un problema con una persona que se me acercó y me dijo que qué estaba haciendo. Yo creo que eso es muy habitual. De hecho, los primeros días que yo estuve ahí, tuve la sensación de que
de que la policía no sabía cómo tratarte, qué puede hacer. Yo les decía, yo nunca tuve problemas porque yo siempre iba donde el primer policía que veía y le decía, puedo grabar aquí, puedo hacer esto aquí. Me decía, sí, claro. Pero al inicio había una sensación como, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? A medida fueron pasando los días, creo que se fueron relajando un poco las medidas. Y con lo que me quedo, la cultura árabe, podríamos decir, más allá del catarí, es muy abierta a que conozcas cómo es ahí, cómo viven ellos. Entendés que son muy distintos, es un mundo muy distinto al nuestro. Hay mucho desorden en ciertas cosas, por ejemplo en el metro era un desorden para entrar, para salir, no había ningún orden. Son muy recatados, podemos decir, en temas sobre todo religiosos, en temas culturales. Pero algo que sí me quedó, bueno, después de lo que me pasó con los cataríes, que podemos decirlo, hablarlo más adelante, pero lo que sí me quedó mucho es que les gusta demostrar su cultura, les gusta, saben lo que de este lado del mundo se habla de ellos y destacan mucho eso, el decir, no, queremos que veas cómo es nuestra cultura, no es como dicen que es. Y creo que uno tiene que ir con la mentalidad abierta, al menos yo fui con la mentalidad abierta de conocer algo nuevo, algo distinto. Y en ese sentido me siento, debo decirlo, una persona más culta, más enriquecida por toda esta experiencia de un país que nos abrió las puertas, nos recibió bien. Yo no tuve ningún inconveniente con toda la gente que te vendía, la gente que te atendía, incluso ponerte, ustedes pudieron ver las imágenes cuando te pones el butra en la cabeza y te empiezan a ayudar a que te lo pongas bien. Son muy abiertos, les gusta mucho mostrar su cultura. Creo que eso es un aspecto que me llenó mucho de satisfacción. Mira, José, yo tengo la curiosidad porque aquí fue una noticia dentro de las prohibiciones que había que fue escandalosa, sobre todo en el mundo occidental, algunos países de Europa y sobre todo muchos en Latinoamérica, que el driver principal para ir a un estadio de fútbol es la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces aquí causó gran escozor y raspó mucho el tema de que no podías ingerir bebidas alcohólicas. ¿Tú sientes que después de haber vivido esta experiencia, después de haber visto tanto niño en los estadios, después de haber visto que no hubo absolutamente nada, voy a decir casi nada porque no estuve ahí, pero para mí fue nada, problemas de broncas entre aficiones y todo eso, ¿tú crees que el tema del alcohol fue una medida atinada, una medida inteligente, una medida que al final es cultural dentro de esos países, pero que se podría replicar? Porque al final es un beneficio para todos, porque ver esos niños en el estadio es porque los papás tienen la seguridad y la tranquilidad y la serenidad de poderlos llevar, que no va a haber ningún peligro. Mira, yo me quedo con dos momentos que me marcaron justamente en ese tema. El primero es cuando yo me encontré con estos cataríes, me decían que hablarnos lo que sea, preguntarnos lo que querás, todo. Yo les decía algo que me gusta de Qatar, y eso creo que lo voy a decir siempre, es el país más seguro en el que he estado en mi vida. Puedes andar a cualquier hora, las mujeres pueden andar solas a cualquier hora y no pasa absolutamente nada. Y me decía este catarí, y es porque no tenemos bebidas alcohólicas. Le decía, ¿por qué? Me decía, aquí no hay accidentes de tránsito a altas velocidades, hay accidentes de tránsito pequeñitos en un parqueo, cosas así. No hay violencia porque nosotros en nuestra religión, me decía, asociamos mucho la violencia con la bebida, la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces ellos consideran que al no haber bebidas alcohólicas no hay actos de violencia graves. Creo que en ese sentido tenía cierta razón. Cuando yo iba a los estadios, mucha gente que ha ido a otros mundiales me decía, el ambiente no es como en otros mundiales, no hay el color que hay en otros mundiales. Creo que mucho tenía que ver porque la gente no llegaba alcoholizada, aunque me enteré que muchos de estos hoteles en los que sí vendían alcohol, muchos de los aficionados que iban al estadio habían estado en ese hotel bebiendo y después se trasladaban al estadio, entonces llegaban con un par de copas de más. Pero a pesar de eso creo que nunca hubo un inconveniente, fueron ambientes muy familiares en los estadios, de mucha fiesta, y no sé, creo que podría replicarse eso. Al final ellos, los árabes, los cataríes, impusieron sus condiciones, se criticó mucho esa medida, antes de que empezara el Mundial se hablaba, ustedes recordarán, se hablaba mucho de eso, pero al final creo que si ellos asocian el consumo de bebidas con violencia,
y al final tuviste un mundial que no hubo ningún incidente violento, más allá de algún momento aislado. Creo que es algo que ellos demostraron mediante su cultura que se puede sostener, se puede lograr en una Copa del Mundo. Pero también creo que se demostró, al menos las imágenes que vimos desde la televisión, es que por no tener bebidas alcohólicas no es menos pasional el ambiente, porque veíamos el entusiasmo de la afición, era tremendo, ¿no? Sí, no es menos pasional, además, bueno, habían bebidas alcohólicas sin alcohol, que me arriesgué un día de esos a probar y horrible. Pero más allá de eso, creo que estamos completamente de acuerdo. No podés asociar, porque mucha gente antes decía, no, pero es que muchos mexicanos sobre todo me decían, no, pero es que no hay celebración sin alcohol, no es lo mismo, no, pero básicamente un ambiente de fiesta, ustedes lo vieron, la gente de Arabia Saudita que ponía el ambiente, la gente de Marruecos, la gente de Brasil, de Argentina. Yo en ningún momento tuve esa sensación de, no, es que no hay alcohol y por eso. De hecho, al contrario, creo que se había mucha fiesta, pero también era muy controlado todo. Creo que nunca hubo exceso, nunca hubo actos de violencia que destruyeran bancas, que destruyeran basureros. Creo que todo se supo controlar muy bien en ese sentido. Ahora, Josué, respecto al tema futbolístico, sobre todo sobre la historia que se escribió ya en Qatar, yo creo que va a ser uno de esos mundiales icónicos, sobre todo por el episodio final del partido, de lo futbolístico más bien, porque además es uno de los jugadores históricos consiguiendo una Copa del Mundo. Probablemente sea mucho más relevante lo de 2002 que lo de 2014 y 2018, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo se sintió ser parte de ese momento? Medio estadio llorando, porque los argentinos son así. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, la verdad es que cuando, yo tengo que decirlo, porque no voy a admitir, hubo 3 momentos en esta Copa del Mundo que se me salieron las lágrimas. 3 momentos. El partido inaugural, porque tomás conciencia que estás en la inauguración de una Copa del Mundo, un evento con el que has crecido. El primer partido de Argentina con Arabia, porque he seguido toda la carrera de Messi, ustedes saben, y ver a Messi nunca lo había visto ver jugar. Ese fue el segundo momento, y el tercer momento fue el pitazo final del Argentina-Francia. A mí siempre me habían dicho, lo hemos hablado creo que con Rodrigo en Copa Oro, que a veces uno trata de mantenerse, y vos también, Marcelo, la calma en los estadios porque sos periodista y todo, pero cuando se dé el pitazo final en ese Argentina-Francia, toda la barra de periodistas que estaba delante de mí comenzaron a gritar, tiraron libretas, se levantaron bolígrafos, a llorar, gritar. Fue un momento de verdad único, que era inevitable no vivirlo, aunque no fueras argentino. Contagioso. Era muy contagioso, y recuerdo que se te salen las lágrimas, y estaba a la par mía el community manager de la cuenta de FIFA, y me decía, tranquilo, felicidades, ganaron. Y yo, no soy argentino. Es decir, la misma emoción del momento te hacía vivirlo como tal. Fue increíble, es decir, ver todo el proceso de cómo los argentinos nunca dejaron de creer, más allá de si perdían, si sufrían mucho. Al final me quedo con eso, el tema emocional, pasional. Me dicen que los europeos no lo viven así, y eso es algo que dejó huella en esa Copa del Mundo, el tema de los argentinos y de cómo lograron al final este gran sueño, y cómo ves a Messi levantando la copa. Uno de los momentos también más emocionantes para mí fue cuando le comienzan a poner la bata, todo el estadio empezó a aplaudir, porque en ese momento la gente te empieza a decir, no, es que eso es una muestra de respeto, es decir, o sea, el más grande de los cataríes para Messi. Ajá, claro, porque es una muestra de respeto ponerle esa especie de bata, digámoslo así, que de hecho es de oro, no creo que es, claro, que es de tela cualquiera. Cuando le ponen eso, están diciendo, sos el más grande. Entonces tenés que ponerte eso para levantar, hacer el reconocimiento, y Messi lo aceptó obviamente, y creo que toda esa sensación, de hecho yo justo ayer hablaba con unos amigos y les decía, ¿y ustedes vieron en la ceremonia que pasó esto? Y no, eso no sale en la tele. Yo digo, cuando Messi levanta la copa,
todo el estadio empezó a soltar fuegos artificiales hacia arriba. Entonces solo oías las detonaciones alrededor del estadio, porque todo fue inmediatamente. De hecho, un compañero de la redacción, al que le pido disculpas, me dijo, ahí me llevas confeti. Y yo le dije, viejo, no hubo confeti. O sea, todo fue fuegos artificiales, tecnología de punta, obviamente, en todo ese evento. No era el 78. No era el 78. Y fue algo increíble. La forma, además, en la que los cataríes organizaban los eventos, la música, los fuegos artificiales, fue algo espectacular. Bueno, ya que estamos acá y estamos hablando de fútbol, vamos también a hacer un análisis de lo que pasó en la cancha, porque hubo tanta actividad, hubo tantas figuras que tenemos que elegir quiénes son los grandes destacados de la Copa del Mundo. La primera pregunta que tenemos es ¿quién fue el jugador revelación de este Mundial? Porque, ojo, hemos visto una Copa del Mundo con Bellingham en sus 21 años, con Enzo Fernández menos de 23 años. Hemos visto a Guardiol, que tiene, como que cada selección tenía un joven, ¿no? ¿Quién fue la revelación del Mundial? Empecemos contigo, Bruno. Para ti, ¿quién fue el que más te sorprendió de esta Copa del Mundo? A mí me gustó muchísimo y me sorprendió gratamente Amrabat. Es un jugador que lo he visto en la Fiorentina, lo vi en el Verona. Es un tipo que ha ido creciendo muchísimo y creo que ha dejado un muy buen sabor de boca después de esta competición, y me parece que va a ser uno de los volantes más buscados, más solicitados en este mercado invernal que se abre pues a partir del 1 de enero hasta el 31 o el 2 de enero hasta el 31. Le van a caer muchas ofertas al señor Rocco Comiso por llevarse a este jugador que para mí hizo un mundial impresionante. Bueno, veíamos ahí nuestra terna. Bellingham, obviamente, el inglés, Enzo Fernández, Julián Álvarez, otro argentino, Gakpo, el holandés, me pareció un jugadorazo, y el mismo Amrabat. Chelo, ¿para ti quién pudo haber sido? Hubo varios, sobre todo otros marroquíes más también, y Bellingham, el tema es que es difícil decirlo desde el punto de vista en que no logran avanzar más allá de cuartos de final. Incluso te podría decir que Kudus dejó una muy buena impresión. Otros jugadores más también ecuatorianos, me parecieron que había un par de jugadores ahí que dentro de poco se van a cotizar muy bien, pero me tengo que quedar, creo que al final por el recorrido profundo que hizo con Enzo Fernández. Me parece que es un jugador el que costaba creerle al principio y sin embargo tiene esa capacidad de saltar líneas y de posicionar al equipo argentino más allá, unos 20 metros más adelante de donde estaba jugando en el arranque con México y con Arabia Saudita. Me parece que solo su presencia y su capacidad para meterse entre líneas y la capacidad para darle continuidad al juego y velocidad a la circulación hacía que Argentina se adelantara más, y yo creo que tiene un gran recorrido. Comienza a sonar como el gran fichaje mundialista del Real Madrid, por ejemplo, él y Bellingham sumándose al Real Madrid, así que ya si sonás ahí, creo que ya estás hablando de que por lo menos vas a terminar con un contrato mucho más fuerte, jugoso que el que tenías, y un equipo de mayor rango que el Benfica. Claro, bueno, el Benfica se frota las manos por lo que es los millones que le van a caer. Así es. José. Yo coincido. Tú que los viste a todos esos, ¿no? Sí, los vi a todos. De verdad que no hubo selección. Creo que la única selección que no había visto era Francia. Y el primer partido que vi de Francia fue el Francia-Inglaterra. Así que ya se imaginan qué partidazo fue. Pero yo coincido con Enzo, pero al otro que también destaco y que yo no lo tenía al menos en el radar. Recuerdo que cuando hicimos la planificación del Mundial y las previas, me tocó justamente Argentina. Y un jugador que agregué en esa nómina, porque que de hecho fue Francisco Torres el que me dijo, hey, puedes poner a este jugador, que fue McAllister. Yo a él no lo tenía dentro de mi radar de Argentina, y creo que hizo un mundial muy destacado, fue muy sólido, quizás ahí pasó desapercibido, pero fue importante en ese esquema de Argentina. De hecho, en la final, hay que decirlo, marca un partidazo. Considero que junto a Enzo Fernández, justo por lo que decís, por todo lo que consiguió, por cómo logró darle equilibrio, McAllister también fue importante en el desarrollo de ese medio campo de Argentina,
que apoyaba a la línea ofensiva, pero también se sumaba a la línea defensiva a tratar de aportar el desarme de las líneas medias de los rivales. Creo que eso fue importante para esta selección argentina. ¿Sabes qué? Cuando estábamos haciendo una lista de cracks del Mundial, de los que habían sido pasado ya el filtro, porque queríamos sacar una colección de pósters, preguntábamos, ¿no? ¿Quién van a hacer figuras, no? Y me trataron de meter a McAllister y yo les dije, están locos. Cracks de verdad, les decía yo, pero bueno, al final... No, y sí que de hecho yo de verdad se lo digo, yo no lo tenía. Yo hice la nómina de jugadores que yo pensaba que iban a estar en el Mundial y decía, me faltan. Y me dijo, Justo Torres me dijo, McAllister. Y yo, Es que McAllister. todos esos boquenses son insoportables. Mira, yo, ¿verdad? sí, yo McAllister, yo se los prometo, McAllister, ¿dónde juega? Le dije. Y cuando ves el Mundial al final, después del primer partido, creo que es que Scaloni mueve sus piezas y para mí sí, un jugadorazo, de verdad. Seguramente también va a estar en la lista de algún equipo grande después de esto. Está en el Brighton, pero va a haber un club grande. Yo me quedo con Bellingham porque no es lo mismo jugar en Dortmund o jugar eliminatorias que jugar en Mundial. Entonces yo pensaba de que, bueno, este chico es bueno, pero va a dar la talla en partidos grandes y creo que superó todas mis expectativas, sobre todo en el partido con Senegal. Ahí jugó un partidazo el volante del Borussia Dortmund. Pero vamos a ver una tabla de goleadores porque también ocurrió algo que no ocurre siempre en los mundiales. Porque la media son 5 o 6 goles para el campeón goleador, ¿no? Pero ahora se anotaron 8 goles. Un jugador anotó 8 goles que fue Mbappé y se anotaron 7 goles. O sea, hubo dos goleadores que superaron los 5 y los 6 y esto es extremadamente inusual y sobre todo por lo de la final, ¿no? Yo le pregunto a Josué, ¿cómo, vamos a ver, pocas veces en una final se ven más de 2 goles? Tuviste 6, ¿te esperabas eso? ¿O en qué momento realizaste esta final es más loca de todas las que han habido? Yo creo que cuando pasa ya lo que pasó, ya es fácil ir a los videos antes y decir, yo lo dije. Yo me acuerdo que yo les dije en la previa, yo creo que son a tiempo extra y se definen penaltis. Yo veía un partido muy cerrado, pero no muy cerrado con goles, sino un partido cerrado con pocos goles. Fue una batalla Mbappé-Messi. Eso, el último tramo fue una batalla entre dos mega cracks. Nunca había visto correr a un jugador como corre Mbappé, de verdad. Tiene una explosión increíble. Pero después, justo cuando ves esa tabla de goleadores y te das cuenta que Mbappé le gana a Messi ahí por 1, es increíble la cantidad, la calidad de juego que hubo en ese cierre de partido y cómo se vivió ese tiempo extra. Porque además, volviendo al partido, quizás Argentina nunca se tiró para atrás al final. Se fue adelante, buscó el gol y de ahí cuando ves justo lo que hablamos antes del programa, la cantidad de goles que se marcan en esta Copa del Mundo, creo que muestra la calidad de delanteros que hubo y cómo se logró explotar. Lo decían en el análisis técnico, en uno de los análisis técnicos que realizó la FIFA, es cómo se logró explotar la capacidad de los extremos para marcar y hacer diferencia en los partidos. Vamos a ver ahora, vamos a empezar a elegir qué es también lo mejor de esa Copa del Mundo, porque hubo grandes atajadas, no solamente las del Dibu Martínez o algunas de Lloris en la final. Vamos a ver cuáles son las atajadas que cambiaron los destinos incluso de algunos partidos de esta Copa del Mundo. No sé si se les viene aún en mente, aparte de las de la final, que creen que definieron también, que torcieron los partidos de esta Copa. Exactamente, alguna específica no, pero yo me recuerdo a Vanja Milinković-Savić, que tuvo que emplearse a fondo en muchos de los momentos difíciles que pasó la selección de Serbia, porque su defensa era prácticamente inexistente y tuvo él que buscar frenar las delanteras de los equipos rivales, y me parece que hizo una actuación muy buena y muy buenas atajadas también. Bien. Aquí estamos viendo las que eligió la producción. El arquero japonés, también este cabezazo de Alemania, que pudo haber. Que pudo haber Livakovic en cuartos de final tenía que estar, ¿no? Porque creo que le saca un gol a Vinicius. Se la saca Richarlison. Espectacular. 10 atajadas, ¿no? Yo no sé si rompió el récord de Neuer. Ese partido no lo vi, por cierto. ¿Cuál? El de Brasil. Brasil-Croacia no lo pude ver.
Impresionante. Esa es la del Dibu Martínez. El Sí. Dibu Martínez, el minuto final contra Casi que Australia. con eso se gana el Guante de Oro, casi. Sí. Ese es 50% del Guante de Oro porque, no sé si está de acuerdo Bruno, pero es raro que reciba un Guante de Oro un portero que recibió 8 goles. Ese es el otro 50%. Es una relación un tanto inversamente proporcional, pero al final esos premios estaban ahí, o sea, estaban definidos para los que jugaban la final, por lo que vimos, no trajeron a nadie más para que estuviese ahí, Sí. porque al final creo que no muchos quieren estar ahí si no ganaron o si no jugaron la final, por lo tanto hay tela que cortar sobre el premio que ganó el señor Martínez, pero creo que atajó en dos ocasiones y fueron claves, en la final y en este partido. Esa, tenemos la de Llorín. Lloris, sí. Impresionante. En el equipo de Bono también. Bono Sí tiene un gran mérito, ¿no? También le tapó varias a España. Sí. Lloris también, viste las atajadas espectaculares, ¿no? Sí, Lloris, un gran portero, pero creo que ahí con el Dibu en esa final le tenía el duelo ganado el Dibu, definitivamente. Más en la tanda de penalti le ganó el duelo, pero la otra tajada, el momento que yo viví, que estuve en el estadio, otro que fue una tajada insignificante ya en este momento, podemos decirlo, fue cuando Memo Ochoa le detiene el penalti a Robert Lewandowski. Y otro fue uno de los momentos que explotó el estadio porque ¿quién era, no? El delantero polaco, todo un nombre, y tenés al mexicano que solo aparece en mundiales, bueno, y no terminó de aparecer en mundiales como otras veces, pero fue otra de las atajadas que me quedó muy marcada ahí, en ese momento. Si tenemos que elegir una, No, la del Dibu, la última. a Colomani. Sí, Chelo. esa. Sí, yo me quedo con Livakovic. Livakovic contra Frenando a Croacia. contra Y eso que nos hemos olvidado de Szczesny, que fue el mejor portero de la primera ronda, pero Exacto. el polaco. Bruno, ¿con cuál te quedas? De las atajadas. Fíjate que se van a los penaltis la de Lloris al minuto 96 en la final y la de Martínez al final. Son las dos. El tiro de Messi, sí. Sí, el ese tiro tiro de de Messi que al 90. la manda sobre el larguero. Creo que son las atajadas las dos mejores. Se van a los penaltis. Ahí decidan ustedes quién tira el penalti. Buenísimo. Bueno, sobre las mejores atajadas. Ahora vamos a ir más amplio, al 11 ideal de cada uno de nosotros. Porque elegir a los 11 mejores jugadores del Mundial no necesariamente se eligen a los mejores jugadores del mundo, sino a quienes este mes tuvieron una actuación brillante. Vamos a empezar con la de Josué Valiente, que lo vio de cerca, que lo vio ahí. Vaya, Josué, explícanos tu 11 ideal. Bueno, en la portería, Bono, yo creo que fue el portero que más llenó en esta Copa del Mundo los ojos de muchos aficionados. Luego, en la línea defensiva, Acuña, que para mí antes del Mundial no era un lateral con muchos elementos que a mencionar, pero creo que se fue consolidando en esta Copa del Mundo. Hakimi por la otra banda, por supuesto, tenía que estar, el jugador del PSG, tuvo un Mundial espectacular, y la línea defensiva con Guardiol, con Croacia fue fundamental, al igual que Otamendi para dirigir esa línea defensiva. Ya en el medio campo yo me quedo con Amrabat, ya creo que ya lo mencionamos, jugador que no teníamos tampoco en el radar, una bonita sorpresa en esta Copa del Mundo, que además lo vi correr cada pelota, pelear cada momento, desarmaba el medio campo de los rivales de una forma espectacular. Modric, que uno de los jugadores más aplaudidos además de esta Copa del Mundo, el veterano que corre como que tuviera 20 años. Y de ahí Griezmann, que Griezmann no lo ves en su club y no lo ves a nivel de clubes como lo ves en mundiales, y fue fundamental en el medio campo de Francia para llegar hasta donde llegó. Y en ataque yo sí me quedo con estos tres. Kylian Mbappé no podía faltar, por supuesto, el máximo goleador del torneo. Julián Álvarez, que también para mí se fue ganando la titularidad, peleaba un poco ahí si podía estar, al final creo que logra convertirse en ese delantero, delantero centro que necesitaba Argentina. Y por supuesto Lionel Messi, que hizo para mí el mejor mundial de todos los que hasta ahora había hecho y que marcó diferencia. Bueno, vamos a ver con el 11 de Bruno Porcio. Va, Bruno, contanos. Vamos a ver la elección de Bruno y por qué eligió a estos 11 jugadores. Coloco a Hugo Lloris en la meta. Me parece que hizo un mundial
extraordinario, siempre muy diligente, muy puntual, con mucha seguridad, un gran líder dentro de la cancha, un tipo que habló claramente antes de llegar a este mundial y que habló durante todo el mundial con fútbol y lo cerró de gran manera. Así que para mí Hugo Lloris es en este mundial el mejor portero. Theo Hernández por la izquierda me parece que fue con su dinamicidad y con su complicidad con Kylian Mbappé hicieron una dupla importantísima sobre esa cadena de la izquierda. Se está consolidando como uno de los mejores laterales izquierdos. Los centrales, pues Virgil van Dijk, que es fantástico, fenomenal, creo que es un defensa central como pocos en los últimos tiempos y creo que siempre tiene que estar dentro de una selección ideal. Vardiol, que sorprendió a muchos a sus apenas 20 años, independientemente de los errores que cometió en el partido contra Argentina, me parece que es un jugador que mostró muchísimo como defensor central. Y por supuesto Hakimi, el extremo bajo derecho de Marruecos, que también es un jugador que ya está consolidado, juega en el Paris Saint-Germain y confirmó todo lo bien que se habla de él en este mundial. En el medio campo, dos mastines, dos rompedores de juego, pero también en fase de posesión de balón saben cómo convertirse en ese playmaker para dar inicio a la jugada ofensiva. Tchouaméni y Amrabat, abiertos a Antoine Griezmann, que tuvo un mundial sensacional, excepto la final, pero no podemos solo por eso sacarlo de este 11 ideal después de haber jugado 5 partidos, porque el sexto entró de suplente, que fue el que perdieron con Túnez, incluso anotó un gol que le anularon por un tema de un offside ahí, tanto extraño, bien por el reglamento, pero sí, eso, e Ivan Perisic, que se confirma uno de los mejores medios ofensivos por el lado izquierdo en la selección de Croacia. Adelante, Kylian Mbappé, 8 goles, el mejor jugador del mundo en estos momentos, y por supuesto hay que poner a Leo Messi porque el buque insignia de ese equipo que salió campeón del mundo y que contribuye a que todo ese equipo tenga un nivel superior al que en realidad tiene. Yo ya quiero ver esta selección argentina sin Messi, quiero ver al Talenzo, quiero ver al señor McAllister sin Messi, a ver qué van a hacer, porque para mí son extremadamente planos, normales y buenos jugadores, porque están en la selección campeona del mundo. Tampoco podemos decir que no juegan, pero son muy buenos jugadores. Y si ponemos a Enzo, a McAllister, tenemos que poner a De Paul en la misma línea, porque De Paul estuvo ahí, pero De Paul no tiene la simpatía del público, en cambio los otros dos sí, no sé por qué, pero bueno. Bueno, creo que toca mi 11, ¿no? Mi 11 ideal. Yo me decidí por una línea de 3 defensas. Para mí no hay otro súper central. Guardiol, Hakimi, Theo Hernández, Dibu Martínez atrás. En medio, Amrabat y Enzo Fernández. Griezmann, Modric, que para mí, si yo hubiera podido, pongo a Brozovic, a Modric y a Kovacic. Me pareció un medio campo espectacular el de Croacia. Y adelante, Mbappé, Messi, Julián Álvarez. Julián Álvarez, que por ahí para mí es un grandísimo jugador. ¿Por qué? Porque cuando lo ves a la par de Lautaro y todo lo que falla Lautaro, decir, no, es que lo que hace Julián parece fácil, pero no lo es. Y ese gol que le hace a Croacia fue increíble, cómo gana, cómo mete el cuerpo, cómo pelea. Igual me parece que Julián Álvarez, por algo lo decía Guardiola justo, que era el delantero centro que necesitaba Argentina, creo que lo demostró. Pero fíjate que incluso el segundo gol que le hace a Croacia, donde solo la tiene que empujar, es que lo hace ver fácil, pero no lo es. Esos son los goles que fallaba Higuaín, esos son los goles que falla Lautaro, y él lo hace ver fácil, por eso coloco a Julián. Chelo, tu 11 idea. Bueno, primero debo decir que yo no tengo ya vamos a ver el 11 posado. Yo no tengo la misma presencia que tiene Bruno Porcio y Rodrigo Arias, que realmente parecían auténticos directores técnicos en la foto. Sí. Pero bueno, y además debo advertir que este 11 es un 11 para la grada.
está, ¿verdad? Porque yo creo que si realmente llego a poner este 11, Otamendi y Amrabat me matan y me dicen, o sea, y seríamos el Real Madrid de Queiroz en 2004, que le metían todos los goles y bueno, con la pelota muy buenos y sin la pelota terrible, pero bueno, me parece que el Dibu Martínez, por los escenarios, por el porcentaje de influencia que tuvo en las atajadas de último minuto que tuvo en fases decisivas, creo que eso lo gana, porque además hubo grandes porteros en esta Copa del Mundo. Otamendi fue un gran líder, jugó a un nivel que yo no le había visto antes, jugando en Inglaterra, por ejemplo. Bardiol demuestra lo que ya venía demostrando, es decir, ya sonaba en los equipos más importantes de Europa y todo, ya estaban criticando, ¿por qué están ofreciendo 80 millones por Bardiol? Bueno, lo vimos en la Copa del Mundo, ¿por qué? Hakimi es un jugadorazo y yo insisto que es un lateral que va a terminar como un extremo ofensivo en un equipo que pueda ganar cosas y no en el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Cuando se vaya del PSG va a ser un super crack. Theo Hernández es un jugador al que parecía que su carrera había venido a menos, parecía que iba a terminar en un equipo de media tabla, se ha reformado y se ha recuperado en el Milán, y me parece que era una gran presión sustituir a su hermano y lo hizo de gran forma. Me parece que luego tanto Griezmann como Amrabat, como Modric fueron claves. Su equipo para mí tuvieron sobresaliente por encima de cualquier otro jugador, y adelante no puedes dejar poner a Messi y Mbappé, los monstruos de este mundial básicamente, y me parece que Richarlison le llenó los ojos al público, me parece. Bueno, vamos a hacer otra elección que no está en el 11 ideal. ¿Quién cree ustedes que fue el técnico del mundial? El que mejor, el que hizo más con todo lo que tenía y el que con las estrategias logró sacar mayor ventaja, Bruno. Fueron varios, pero tenés que hablar de Lionel Scaloni. Creo que supo leer muy bien los partidos, sustituyó jugadores, nunca tuvo un 11 fijo, firme, sino que fue entendiendo qué jugador era el idóneo para estar en esos partidos, y creo que le salió muy bien todas las estrategias, incluso en la final, con la inclusión y el riesgo que se tomó por incluir a Di María, que sabemos no estaba bien de salud porque venía recuperándose de una lesión muscular, así que me quedo con Scaloni, pero una mención especial al técnico de Japón, por ejemplo, que también fue un técnico que se enfrentó a dos monstruos y tenía que ganar esos partidos, y lo supo ganar a través de la lectura del partido, haciendo los cambios y jugando un muy buen fútbol su equipo, y exponiéndonos planteamientos claros para poderle ganar a esos imperios del fútbol que eran Alemania y España. Chelo. Yo creo que tanto el técnico de Argentina como de Francia como de Marruecos tuvieron un gran mérito, porque se nota el porcentaje de responsabilidad en lo que hicieron, y además siempre el técnico ganador, de alguna manera, por más que el otro haya demostrado cosas, el técnico ganador siempre lleva las de ganar en este tipo de encuestas. Pero Scaloni me pareció perfecto, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Me pareció que fue como, yo insisto, él pudo haber llegado a la conferencia de prensa y maradonear, es decir, y prenderle fuego y cobrarse todas las que le hicieron del principio, hasta que desde el momento en que lo obligaron a que demostrara que él era técnico y que se había graduado como técnico, y sin embargo evitó esa tentación y se mantuvo como una persona ecuánime, equilibrada. Me parece que era lo que necesitaba Argentina después de toda la vorágine que venía atravesando en pasadas competencias. José. Mira, yo creo, Scaloni, pongámoslo ahí, aparte, obviamente el técnico campeón. Después pongo a Deschamps. Creo que incluso con las lesiones que sufrió en algún momento supo mover bien sus piezas. Perdiendo 2-0 la final del mundo, mueve rápido. Del minuto 40 saca a Dembélé, saca a Giroud, mueve sus piezas rápido, le resultan todos estos cambios. Y esos son los dos técnicos que yo pongo en la cancha. Ahora, en conferencia de prensa, pongo a Van Gaal y a Luis Enrique, porque esos fueron los técnicos que se robaban el show. Cada vez que había una conferencia de prensa, muy animosos, tiraban sus dardos.
Esos son los técnicos en la mesa. Los técnicos en el campo, sin duda, para mí, Scaloni y Deschamps. Se malentendía mucho a Van Gaal, ¿no? Sí, se malentendía mucho a Van Gaal, pero era otro Van Gaal, no era el Van Gaal que había visto en el Barcelona o en el Manchester United, más seriedad, otro ambiente para él. Y de ahí Luis Enrique, te lo decían los españoles, Luis Enrique, nos encanta Luis Enrique porque va directo. Bueno, iba directo, ya no es técnico de la selección, pero era un técnico que no se guardaba nada, ese sí. Los que fueron directos fueron los de la federación. Sí. Los que fueron directos para sacarlo fueron los de la federación y él va a seguir en Twitch, así que claro. todos ganan. Bueno, yo me quedo con Deschamps porque no cualquiera ha llegado a finales seguidas, pero lo de Van Gaal contra Argentina, esa jugada a balón parado, ese gol de último minuto con un tiro libre que nadie se esperaba, fue brillante y creo que ahí sorprendió a todos. Otros lo intentaron. Yo me acuerdo que hubo una jugada de Portugal en las cuartos de final contra Marruecos que quería hacer Bruno Fernández y no lo logra. Es que no es tan sencillo, no es solamente planificamos, no. Creo que lo que hizo Países Bajos en esa jugada fue absolutamente brillante y Van Gaal tiene mucho que ver. Pero bueno, fue el mundial con más goles de la historia. 172 goles. Nunca se habían marcado tanto. Se habían marcado 171 en Francia 98 y Brasil 2014. Aquí fue uno más. Pero la pregunta es, ¿vimos un fútbol ofensivo? ¿Vimos un fútbol más de ataque o de más precaución, Bruno? Mira, creo que fue un fútbol equilibrado. Hay equipos que tácticamente jugaron mal sus partidos. Hay equipos que jugaron algunos partidos también víctimas de situaciones extracancha. El caso de Irán, por ejemplo, el primer partido fue una situación muy fuera de control en cuanto a la mente que tenían estos jugadores puesta en ese partido. El partido que jugó Costa Rica contra España fue un desastre táctico, pero de lo peor que he visto yo en años así de ver fútbol. Pero de ahí se equilibró, ¿no? Siempre hay goleadas, siempre hay partidos cerrados. Vimos bastante 0-0 en la primera ronda, sobre todo en una cantidad de partidos en la que otros mundiales no habían habido tantos. Así que fue un mundial bastante equilibrado y creo que esa va a ser probablemente la tendencia que tengamos, porque aunque se hable de que a futuro van a haber más equipos y pueden haber más goleadas, yo creo que ahora no vimos a ningún equipo inferior al extremo, sino que todos los equipos que recibieron goleadas supieron remediar en lo táctico y mostraron una cara diferente en el segundo partido. Por lo tanto, creo que esa va a ser la tendencia de los mundiales. Claro, a más cantidad de partidos, de equipos, vamos a tener más goles. Ya, Chelo, ¿cómo lo viste? Pues bueno, yo creo que es decir, en todo sentido va a ser un mundial para recordar en todo sentido. Yo creo que ha sido destacado por encima de muchos otros en todos los, ¿verdad? En todos los rubros. Me parece que inolvidable, insuperable para mí va a ser. José, ¿sentiste que viste más equipos atacando que ser prevenidos en la cancha? Yo coincido con Bruno en eso, fue bastante equilibrado. Lo que sí noté, creo que hoy se terminó de confirmar en este mundial, es que ya eso de las tácticas tiene mucho que ver con los elementos con los que contabas. Habían técnicos que sabían que no tenían los recursos de Brasil, de Argentina, y a pesar de eso supieron utilizar sus recursos para formar bloques sólidos. Yo me acuerdo de un aficionado mexicano que me encontré y me lo encontré antes de que empezara justo en la grada del Corea-Uruguay y me dije, ¿cómo te ha ido? Le digo, mal, me dice, todos los partidos que he visto han terminado 0-0 y el Corea-Uruguay terminó 0-0. Entonces creo que justo en la primera fase se vio eso, muchos bloques sólidos, después como que se animaron un poco más a ir en ataque. Cuando Marruecos iba a ataque, por ejemplo, era muy bueno y sí, fue un fútbol muy equilibrado. Muy distinto, creo yo, ya es muy táctico, muy distinto a lo que hemos visto antes, y ya no es tanto lo técnico. Brasil lo intentó, vimos lo que pasó,
y en ese sentido considero yo que un fútbol bastante equilibrado y de nuevo lo mismo que se decía al inicio, los extremos, el ataque por los extremos es lo que marcó diferencia en esta Copa del Mundo. Sí, totalmente. Mira, pero qué increíble que un mexicano compra un boleto para ir a ver a Uruguay. ¿Quién compraría un boleto para ir a ver a Uruguay a menos que no sea uruguayo? Yo no lo compraría, no sé ustedes. Con que vi... habiendo oportunidad de ir a ver otro partido, obviamente, ¿no? Mira, con que vi a brasileños en la semifinal de Argentina, porque ya tenían el boleto, ya no se diga qué más. Pero una semifinal, Sí. pero... No, lo que puede pasar es que a veces compras los boletos sin saber ni Sí, siquiera claro. quién va a jugar ahí. Sí. Porque los compras, no sé si los venden un año antes, incluso antes del sorteo, ¿no? Sí, de hecho creo que como por marzo, por ahí empezaron con eso de la compra de boletos. Entonces compraste y... Aprovecho una anécdota que conocí una familia argentina que solo compraron el boleto para la final en marzo, solo eso habían comprado. Decían, es que elegimos creer, me decían. Y yo, sí, claro, pero... Mira, ya que estamos con anécdotas, noto que traes algunos detalles, porque traes un pin y traes una pulsera, ¿no? Me imagino que cada uno tiene su historia. Sí, de hecho, bueno, el PIN nos lo regaló la FIFA. Fue en la ceremonia de inauguración, nos dio el PIN, que siempre lo anduve en mi gafete, en mi credencial. Y la pulsera igual es un recuerdo de Qatar. Lo que sí no ando, pero de dicho que siempre va a andar en mi mochila, es el especie de rosario que me regalaron los cataríes. Eso sí es algo que aprecio mucho, creo que es de lo que me traje, de lo más valioso es eso, por la forma en que se dio y cómo me lo regalaron. Eso fue algo que guardo en mi bolsón siempre, porque no lo puedo andar puesto tampoco. Claro. ¿Traes algo de la final? Sí, algo que traigo de la final es, bueno, primero el vaso. El vaso de la final y después las alineaciones. Ajá. Tengo las estadísticas, los datos que yo iba llevando, que curiosamente casi no nos daban estadísticas en papel, y esas sí las tengo en escrito, esas sí las guardé. Y también un periodista árabe escribió mi nombre en papel, en árabe. Me dijo cómo se escribía, no lo entendí, pero también lo guardo ahí de recuerdo. ¿Tu nombre o tu apodo? No, mi nombre. Tu nombre, ok, está bien. Está No muy tengo bien. apodo yo. No tienes apodo, sí. Buenísimo. Bueno, también fue un mundial de récords. No sé si vamos a repasar algunos récords, porque aparte de los goles, del ser el mundial con mayor cantidad de goles, Messi se convirtió en el jugador con más partidos en un mundial, superó a Lothar Matthäus, que tenía 25, Cristiano, el primero que anota goles en 5 mundiales diferentes, Marruecos, la primera selección africana en semifinales, Brasil, el país con más partidos en Copas del Mundo, y Mbappé, el más joven en llegar a 2 finales. Y ojo, también Mbappé es el jugador que tiene más goles en las finales, que tiene 4. Antes se quedaron con 3, 2 grandes, Pelé, Zidane y Jeff Hurst, que también lo tenía. Nadie. Mbappé va a ser ¿lo ven ustedes como el que va a romper todos los récords de los mundiales? Es probable. Si no se lesiona, si no tiene una situación ajena al fútbol que le interfiera en su recorrido, creo que el futuro es suyo. Mbappé es impresionante, de verdad. Es uno de los jugadores más impresionantes que he visto en mi vida. Definitivamente va a romper todos los récords. No sé si al nivel de récords que le vimos a Messi y Cristiano, pero definitivamente va a ser un jugador que va a marcar época. Es un jugador impresionante. ¿Cuántos balones de oro calcula Chelo? Pues no, creo que depende mucho también de las decisiones que tome. Porque, por ejemplo, yo creo que ya por el nivel que tiene, es probable que ya hubiera merecido alguno más, pero ganando solo la Liga de Francia y quedándose en octavos de Champions es bien difícil. Y ahora una gran competencia con Messi por ser quien fue el mejor del Mundial, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que apenas hemos visto un poquito acerca no tenemos ni idea de lo que va a hacer Mbappé todavía. Bueno, el futuro es suyo. Además, este es el último mundial con 32 selecciones. El próximo será con 48. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa, porque seguimos con más ahora en el Gráfico TV.
Bueno, seguimos aquí en el Gráfico TV. Repasando lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Al final del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo palabras para lo que fue su evaluación de un torneo que creo que superó expectativas, al menos deportivas, pero él tenía además otras y dijo estas palabras. Of course, to all 32 teams for making this the best World Cup ever. Dice The level Infantino of, que fue el mejor competition mundial has de la been historia. Incredibly high with, for the first time in history, teams from every continent. Dice, por primera vez hubo The knockout equipos de los 5 continentes, claro, Australia clasifica We are por seeing Asia, ¿no? that football is Sí. becoming really, truly global. Sí, un deporte Obviously global. as well, Muchas a big, selecciones además con shukran jugadores de to, todos los orígenes Qatar y le da for muchas having been gracias a Qatar fantastic, incredible host. por haber sido Congratulations. un grandísimo anfitrión And, el país de Qatar. Mabruk as well to Qatar. Because what you have done, what they have done to welcome the world. Lo que hizo Qatar in this por country ser el anfitrión, por dar la bienvenida al mundo, has been unbelievable. fue increíble. Everyone felt. We have Muy bien seen para todos. how football unites El the fútbol world. Fans from une al 32 mundo. countries in Qatar. 32 selecciones en Qatar, 32 países en Qatar, de una manera pacífica. Bueno, es el último mundial con 32 selecciones. Se viene el de 48. ¿Es buena idea? ¿Cómo lo es, Chelo? Es una idea, yo creo que no es una buena idea. Creo que pudimos ver en este mundial que no había 32 selecciones con nivel mundialista. Para mí incluso se debió haber más bien revisado el formato de elección y de llegar y de repechajes y de cómo encontrar la manera de cómo llevar realmente las 32 mejores selecciones. Ahora creo que con el tema de 48 selecciones, obviamente abrirse el mundial será una fiesta más grande, pero no estoy seguro que vamos a tener la misma calidad en los partidos mundialistas. O sea que creo que el partido mundialista se va a devaluar para mí. Sí, estas son las plazas. Veíamos de que CONCACAF va a tener a 3 anfitriones que ya están en el mundial, que son Canadá, Estados Unidos, México, pero además tiene otras 3 plazas donde compiten todos los demás. Y además tiene por lo menos 3 playoffs, ¿no? 3 repechajes. Josué, tú viste a esas 32 selecciones. ¿Cómo ves un mundial de 48? Yo creo que igual coincido con Marcelo, no va a bajar mucho, creo que la calidad. Tienen demasiadas selecciones que seguramente no van a poder competir al nivel de otras potencias y eso al final o te da partidos escandalosos de goles o te da partidos en los que el nivel entre esas dos selecciones no va a ser tan competitivo y eso te va a dar un espectáculo pobre. Además, creo que son demasiadas selecciones, 48, casi que cualquiera puede clasificar en esta nómina, así que me parece descabellada la idea. No sé todavía a más detalle qué más piensan hacer para tratar de que los selecciones lleguen con un nivel, pues, al nivel del resto. Bruno, tú viste mundiales, me acuerdo que de 24, incluso no sé si te recuerdas el de... Estábamos pequeños, pero el de 16 fue el 78, el último. Pero viste cómo crecieron de 24 a 32, que fue en el 98. No sé si eso fue un cambio positivo o negativo. ¿Y qué crees que pase con el de 48? No, yo estoy con ansiedad esperándolo. Yo siento estar en desacuerdo con mis compañeros acá en la mesa. Siento que el fútbol es inclusivo. Cuanto más te abras a que todos participen, a que todos tengan su oportunidad, es lo importante, es lo que tiene que estar a la base, porque esa es el verdadero sentir del fútbol, incluir que un partido del Mundial a 48 equipos a los salvadoreños no nos pueda interesar porque va a jugar Corea del Sur contra uno de los 4 equipos agregados que va a tener África para el próximo Mundial. Ese no es problema ni de Corea ni del equipo africano. Ese es un tema de cada país y así va a ser. Pero ellos también tienen el derecho de vivir la fiesta mundialista, de vivir en su pueblo, en su ciudad capital, en su país entero, qué significa jugar un Mundial. No se preocupen, al final van a llegar siempre los mismos. En octavos vamos a tener y en cuartos vamos a tener a los grandes.
nos van a dar el espectáculo, pero también es lícito que todos tengan una oportunidad de estar en un mundial, de recibir esos ingresos que significa estar en un mundial de fútbol. Y yo entiendo, no vamos a ver, ¿cuántos partidos serán? 80 y algo. Son 80. 80, no vamos a ver los 80 partidos, vamos a ver los que nos interesan, y así son en otras partes del mundo también así va a ser. Es la democratización de esto. Yo creo que el tema de la Superliga no vale en los partidos y en los equipos en los torneos de selecciones nacionales. Bueno, ya para finalizar, 3 plazas de CONCACAF, sin México, sin Estados Unidos. 3 y media. 3 y media. Tres Porque y hay varios media. playoffs. ¿El Salvador tiene posibilidades, Marcelo, para ir a este mundial? Claro que sí, tiene posibilidad de llegar a la media. A la A media, la media repechaje. plaza. Ese es lo máximo que puede lograr para mí. Es decir, si sigue haciendo las cosas como las sigue haciendo, es difícil que lo logre. Tiene que comenzar a cambiar hábitos, tiene que comenzar a cambiar enfoques, tiene que comenzar a dejar de ser la federación un ente aislado de los demás, tiene que comenzar a establecer, y eso no se logra tan fácil. Por eso creo que le doy la posibilidad de que llegue a esa media plaza a pelear por eso. Josué, ¿cómo lo ves? Sí, tiene que cambiar hábitos. He visto selecciones con superatletas, selecciones que se han mantenido en concentración por mucho tiempo y que han demostrado su potencial. Si El Salvador quiere competir con eso, porque ves los partidos, decís el ritmo, la capacidad con la que llegan a cada partido, creo que si querés competir con eso tenemos que empezar a cambiar el tema de estructura y de cómo se realizan las cosas. Yo creo que desde ayer había que cambiar eso. ¿Para qué? Para que se pueda llegar, como dice Marcelo, a esa media plaza. Hay que cambiar desde ya todo lo que se está haciendo para poder competir y llegar con un cuadro, con un nivel competitivo a la eliminatoria y aspirar a esas plazas que se le abren la posibilidad al tener fuera México, Estados Unidos y Canadá. Bruno, ¿para ti es posible? Todo es posible. En el ahora, fútbol ¿es probable? es probable, es diferente. Creo que hay que trabajar y trabajar. No sé si estamos a tiempo para hacerlo, pero a veces también se dan situaciones que no puedes medir ni prever en el fútbol, y esperemos que sí. Vaya. Al final hay que decirlo, que la confederación más beneficiada con esta ampliación a los 48 equipos, sin duda alguna, es Conmebol, porque va a meter al 70% de sus equipos en el próximo mundial. Recordemos que solo hay 10 equipos ahí y van 6 y medio. Así que para los que ven maltratada a Conmebol, 70%, 7 de 10 van a ir al próximo mundial. Es la que mejor ha salido de esta situación. Bueno. Mejor favorecida. Pero sí podemos ir, ¿por qué no? Esperemos. El Salvador tiene desde 1982 que no va al Mundial, y en realidad hemos estado solo en 3 rondas finales, que fue en el 94, serían 4 rondas finales. En el 89 estuvimos ronda final. 94, 98, 2009 y rumbo a Corea. Experiencia, al menos en los últimos 20 años hemos tenido pocas y no han sido del todo positivas. Vamos a ver, ojalá que se dé, pero nos toca esperar. Gracias, Josué, por haber estado con nosotros y compartir tu experiencia mundialista. No, muchas gracias a todos ustedes y a toda la gente que me aguantó durante ese mes. Así que aquí seguiremos informando todo lo que se pueda alrededor de la selección y de las selecciones también. Ok, bueno. Gracias, Chelo, gracias, Bruno, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Felices fiestas y que disfruten con sus familias en estas Navidades. Hasta la próxima, de aquí del Gráfico TV.